la realidad es que es innegable y lo que se está reconociendo, en definitiva, con estas versiones, es el fracaso de la ley de alquileres, ¿no? Y a partir de ahí, ya desde hace más de un año, Sí. se vienen planteando distintas alternativas, derogaciones, suspensiones, cambios. Hay dos proyectos que se debatieron el año pasado. ¿Cuánto piden por este departamento? 265.000 pesos. Un mes de adelanto, un mes de depósito y tenés que presentar garantía propietaria o seguro de caución. Lo que proponen es una bonificación de hasta un 70% del seguro de caución. ¿Viste que cuando vos alquilás, el propietario te dice, bueno, dale, mostrame una garantía, y por ahí hay un amigo, un novio, un tío sale de garante? Bueno, Sí. muchas personas no tienen esa posibilidad. Y si encima ponele que sos monotributista, que ya para el propietario resta un montón, la posibilidad de alquiler cuesta mucho más. Bueno, Pero el seguro de caución es la garantía comprada, ¿es algo así? claro, Cuando no es tenés una garantía propiedad. comprada. Y Exactamente. esto es, más allá de que te lo bonifiquen y esa sea la medida, Sí. porque supuestamente era una estafa, ¿no? Hace varios años. El tema del seguro de caución. Sí, el tema del seguro de caución. Ahora entiendo que no, que hay una cosa más seria Es que ahí. están regulados por la Superintendencia de Seguros de la bueno, Nación. bien. Y creo que de alquiler estoy gastando a más del 60% en lo que es alquiler, expensa, luz, gas, internet, un combo que creo que se me va un 60, un 70% en el alquiler básico. Un sueldo de 100.000 pesos y tengo que gastar 60, me quedan 40.000 pesos, dos piezas, cocina, comedor, baño. O sea, queda el mes, o sea, queda poco sueldo después de alquilar. Pagás el alquiler, queda poco. Y me quedan 40.000 pesos, que no haces nada. Con 40.000 pesos no haces nada. Para hablar de este tema, invitamos a la licenciada Magalí Cirulnikov. Ella es cofundadora de la Comunidad Federal Inquilina y No Propietaria. ¿Cómo estás, Magalí? Así es, buenas tardes. ¿Por qué está tan difícil el tema de los alquileres? Porque falta una intervención de parte del Estado en la ley de alquileres, que dicen que fracasó, reiteran muchas veces que fracasó. Lo que no hubo fue una implementación total de la ley. En la ley hay un programa, que es el Programa Nacional de Alquiler Social, que lo que incluye son medidas para que el Estado intervenga de una manera paulatina en el mercado para ofrecer condiciones que sean más beneficiosas para la población inquilina. Sí. ¿No? Y también para eso brinda beneficios a los pequeños propietarios, a los que tienen una o dos viviendas, o sea, no a los grandes pools inmobiliarios, sino a los pequeños para que puedan refaccionar, que puedan poner viviendas que no están en condiciones habitables, que las puedan poner en condiciones habitables y volcarlas al mercado de alquiler. Ese programa no tuvo, en los 3 años que lleva la ley, no tuvo ni previsión presupuestaria, no se presupuestó, no se implementó, no se puso gente a trabajar para que ese programa se lleve a cabo en todo el territorio nacional. Entonces, ese que era un mecanismo de regulación que tenía el Estado para intervenir en el mercado inmobiliario, no lo utilizó. Entonces ahí es donde surge este problema, porque además venimos en un contexto de pospandemia. En la pandemia hubieron también medidas que se tomaron para proteger al sector inquilino, donde se prorrogaron los contratos, se suspendieron los aumentos, se postergaron en realidad los aumentos para cuando terminara el periodo de aislamiento social preventivo y obligatorio. Pero después, para salir de esas medidas de protección, no hubo una forma paulatina de salir de eso. Y se disparó ahí. Sino, claro, entonces, ¿qué hizo? El sector inmobiliario lo que hizo fue aumentar los precios que no había podido aumentar durante ese periodo de protección, que fue un año, aumentarlos de golpe. Y lo que empezó a aumentar desmedidamente fue el precio inicial de los contratos de alquiler. Y eso trajo un montón de consecuencias. Una es que las provincias no tenían, por ejemplo, no tenían tampoco un programa de alquiler social, pero además, dentro de estas medidas de protección, no tenían ninguna forma de ellos de poder ofrecer soluciones para la salida de la crisis. Lo único que se hizo fue un programa que decía la alerta de desalojos para gente que estuviera en alguna situación ya muy particular, pero la gente había perdido ingresos, había perdido muchas veces puestos de trabajo, entonces en ese contexto hacía falta que el Estado intervenga con un programa. Sí, es que además me parece que también hay una cuestión ahí que nadie quiere analizar justamente para... Es más fácil decir que la ley es mala, ¿no? Nosotros tenemos una pérdida de poder adquisitivo
en general muy grande. Por otro lado, un déficit habitacional producido por la crisis económica, la falta de inversión, la falta de acceso al crédito y también porque las propiedades, por alguna razón que nunca logro comprender, siguen aumentando en dólares año tras año. Bueno, ahí está, ese es el quid de la cuestión. No tenemos ninguna forma en la que hoy se regule el acceso al derecho a la vivienda. La vivienda es un derecho humano, es un derecho constitucional. En el artículo 14 bis de nuestra Constitución tenemos derecho a la vivienda. Sin embargo, para que ese derecho se ejerza, hace falta medidas que se tomen para poder acceder. En Argentina, en la década del 70, se dolarizó la vivienda y después, hoy, ¿cómo se decide cuánto vale una propiedad? Lo deciden entre 5 o 6 influyentes en el mercado inmobiliario que dicen, bueno, esto más o menos tiene que valer, no sé, $30.000, le ponen un precio. Pero no hay un criterio económico y ese precio no está, real. claro, no está relacionado en realidad al valor del terreno y del costo de construcción, sino que está... Es arbitrario, es totalmente arbitrario y ahí es donde el Estado debería intervenir de alguna manera para regular, porque estamos hablando que la tierra es argentina, los materiales de construcción son argentinos, los trabajadores que trabajan en la construcción son argentinos y sin embargo no tenemos, o sea, todo se paga en pesos, pero después cuando vos querés acceder a una propiedad, de hecho muchos de los trabajadores de la construcción que cobran en pesos no tienen ninguna posibilidad de acceder a la vivienda digna y a la vivienda estable porque sus sueldos no alcanzan para poder adquirir una vivienda cuando ellos sí trabajan para construirla. Entonces ahí, por eso digo que hace falta una intervención del Estado para regular el derecho, porque es el único derecho humano que lo regula hoy el sector inmobiliario, lo regula el sector privado. Los derechos humanos los tiene que regular y garantizar el Estado. Vemos ¿Y de qué manera podría intervenir? Bueno, la semana pasada vimos que Larreta hizo anuncios en la Ciudad de Buenos Aires, sobre algunas medidas para tomar, para disminuir la crisis habitacional de los hogares inquilinos de la ciudad. En la Ciudad de Buenos Aires es una de las ciudades más inquilinizadas de toda América Latina, no solo de Argentina. Tenemos el 39% de la población alquila la vivienda en la que habita y cada vez va disminuyendo año a año la población propietaria. Entonces, vemos, eso se llama inquilinización. Disminuye la cantidad de personas que son propietarias y aumenta la cantidad de personas que son inquilinas. Entonces, para eso, ahora se vio en esta situación de emergencia, donde desde hace 4 gobiernos que no vienen haciendo ninguna medida para disminuir la crisis habitacional, para que las personas que vivimos en la ciudad podamos acceder a la vivienda estable. Ahora hicieron este anuncio, obviamente en contexto de campaña, para disminuir un poquito la crisis, pero lo que se sigue sin discutir, que es la discusión de fondo, es cómo accedemos a la vivienda estable. Claro, porque en definitiva, a ver, el mercado en determinadas condiciones es cierto que se regula, a veces no, cuando tenés, por ejemplo, como con los alimentos, monopolios y oligopolios. Pero acá tenemos justamente un problema de que es imposible, incluso para gente con un ingreso alto, acceder a la compra de un inmueble. Entonces, si al no haber crédito y al no poder justamente, porque ganamos en pesos y el dólar siempre se nos va, bueno, no hay forma. Yo creo que también hay un punto donde deberían buscar con, no sé, construcciones de complejos habitacionales como en otra época se supo hacer, pero hay que buscar la manera de intervenir en el mercado, no solo con una ley que al final es insuficiente. No, es que la ley es insuficiente porque no se implementó ese programa de alquiler social, que es lo que venía a compensar un poco la diferencia, la desigualdad que hay entre el sector del pool inmobiliario, los pools inmobiliarios y los inquilinos, inquilinas, que claramente están en total desventaja. Entonces, ese mecanismo de regulación que tiene la ley no se utilizó, no se implementó, no se hizo. Y ahora, lo que vos decís, bueno, en materia de construcción, acá particularmente en la Ciudad de Buenos Aires, la construcción aumenta considerablemente año a año. La población es estable. Tenemos una población de 3 millones de habitantes desde hace 40 años. No hay más gente. Vive la misma cantidad de gente. Hay más vivienda. Sin embargo, ¿eso hizo que baje el precio? No. Nos vienen tratando de convencer desde hace bastante tiempo de que con darle beneficios financieros y beneficios impositivos
impositivos al sector de la construcción, va a derramar más oportunidades de vivienda en la clase trabajadora, y eso no es cierto, porque es lo que vemos. Los derrames no han funcionado, por lo menos en este país. No funciona, pero sin embargo se le siguen dando beneficios impositivos y beneficios financieros a ese sector, incluso dólar a precio promocional, porque tienen acceso a un dólar, a un precio que el resto de las personas no accedemos, las personas trabajadoras, porque lo que vos decís, más allá de los ingresos que tengas, si vos sos clase trabajadora, no accedes al derecho a la vivienda. Y vos fíjate que en nuestra Constitución Nacional está en el 14 bis, que justamente es donde están los derechos de la seguridad social, los derechos de la clase laburante. Bueno, a ese derecho no podemos acceder. Y no es solamente un fenómeno urbano, aunque en las ciudades obviamente es mucho peor, sino que también lo vemos en lugares que son semirurales, donde no hay tanta construcción, pero hay menos oferta. Entonces también vemos que esa crisis habitacional llega. Hoy el déficit habitacional es de 3.500.000 viviendas, y hace pocos días hicieron un anuncio al presidente de la Nación diciendo, bueno, logramos hacer 100.000 viviendas. Con 100.000 viviendas solucionás un déficit de 3.500.000. No. Si no haces otra medida paralela para, por ejemplo, para que los hogares inquilinos tengan una oferta que sea más cercana al ingreso de la clase trabajadora, no es posible. Necesitamos que se tomen medidas que regulen el mercado inmobiliario para que los trabajadores y trabajadoras podamos acceder a la vivienda estable. ¿Un precio de referencia o algo por el estilo sería una buena medida? Nosotros planteamos que tiene que haber un precio yo integro la Comunidad Federal Inquilina y No Propietaria y el Observatorio del Derecho a la Ciudad, y nosotros venimos planteando que tiene que haber un precio de referencia que tiene que relacionarse con el salario mínimo. Ese precio de referencia, o sea, tenés que tener en cuenta, si el salario mínimo hoy es de 70.000 pesos, no pueden haber que la mayoría de las propiedades en alquiler estén por arriba de esa evolución del salario mínimo. Y lo veíamos recién en el informe que mostraban, donde la mayoría de la gente dice, sí, yo destino el 70% de mis ingresos a pagar el alquiler, y después ¿con qué comen? Bueno, vos fíjate que ahí cuando esa población queda por abajo de la canasta de pobreza, por abajo de la canasta de indigencia, muchas veces no recibe ninguna ayuda ni ningún acompañamiento económico porque tiene salario registrado. Claro. Entonces no accede, como tiene salario registrado, no accede, aunque quede por abajo de la línea de indigencia, no accede a ningún programa que proteja la alimentación de las personas que alquilan, por ejemplo. ¿Y esta situación se da en otros países o en algún otro país lo solucionaron de alguna forma? Mira, hubieron medidas en Berlín, hubieron medidas, de hecho ahora... En Berlín la famosa de que le cobraron un impuesto más alto a los que tuvieran una propiedad ociosa. Claro. Que acá pusieron el grito en el cielo. Sí, porque no quieren saber nada con eso, porque acá hay un mecanismo de especulación y de... Eso lo llaman libertad, pero esa libertad es a costa de que la mayor parte de la población no tenga la libertad de acceder a la vivienda. Entonces, eso no es libertad. O sea, eso que llaman, no, bueno, tenemos la libertad de... Sí, eso se llama saqueo. Claro, se están apropiando de un pedazo de tierra argentina que no tiene ninguna utilidad, no es productiva, no se produce y tampoco vive nadie, o sea, no tiene ninguna función social, justamente para especular con el aumento del valor de ese precio, que lo van a definir el sector privado en forma arbitraria como quiera, porque ese es el mensaje que vienen dando los gobiernos, y lo voy a decir en plural porque son los gobiernos municipales, provinciales, el Estado Nacional, todos tienen una responsabilidad en esto, y esa responsabilidad la tienen que llevar para garantizar cada vez que más gente acceda al derecho a la vivienda, cosa que hoy no está pasando. Y recientemente en España se hizo una ley por el derecho a la vivienda, y también se vienen tomando medidas para disminuir los desalojos, para garantizar que la gente acceda en condiciones estables. Hay una forma que es que las personas, en vez de alquilar, van pagando una cuota, pero con esa cuota van adquiriendo una parte, de una porción de esa propiedad. Sí, como un leasing. Como un leasing. Claro, el leasing es una medida que se toma en varios países, donde vos vas adquiriendo esa propiedad. Sin embargo, acá en Argentina ninguna de esas medidas. Seguimos pidiendo que se genere ese Programa Nacional de Alquiler Social, que ya la ley lo dice, y o sea, la implementación real de la ley es lo que puede disminuir la crisis, y que se tomen medidas para disminuir la crisis habitacional de los argentinos y argentinas. Mari, muchísimas gracias por venir. Muchas gracias.